Buenas tardes, buenos días. Estamos en la quinta sección, hoy, 11 de enero, sobre el ser humano, las cosas, Dios, el maestro Eckhart. Más bien ya sobre las cosas, las criaturas y Dios, puesto que ya lo correspondiente al ser humano, al hombre noble, interior y exterior, ya lo vimos la vez pasada. Criaturas y cosas. Son dos términos muy recurrentes en el maestro Eckhart. Criaturas, fundamentalmente para referirse a las cosas en cuanto creadas por Dios. Las cosas en todo aquello que tiene un carácter objetivo, ya sea creado por Dios, ya sea construido, concebido, creado, construido por el ser humano. En términos de Eckhart, se trata, tanto criaturas como cosas tienen un doble ser. O se puede distinguir en ellas, o hay que distinguir en ellas un doble ser. Mejor diríamos una doble dimensión. Las criaturas y las cosas vistas en sí mismas, como aparecen, y vistas, como él dice, en Dios. Esta doble dimensión se corresponde con la doble capacidad de conocimiento por parte nuestra, del ser humano. El conocimiento que él llama de la tarde, que llamaban en su tiempo de la tarde, que son las cosas vistas múltiples, temporales, espaciales, diferentes entre sí, y tal como aparecen. Y el conocimiento de la mañana, las cosas como son en sí mismas, en su ser profundo, sin distinción entre ellas, porque vistas en sí mismos, todas las cosas no solamente existen en la unidad, en lo uno, sino que son la unidad misma. Esa unidad que él dice reiteradamente es Dios. Las cosas, en ese sentido, todas son unas, existen en la unidad y son Dios. Y dice, esto es lo que se entiende, lo que Jesús entiende por el hombre noble, cuando dice que un hombre noble se fue a conseguir un reino y después regresó. Este hombre noble para Maestro Eckhart es el hombre de esta dimensión también interior, de esta dimensión una y total, de su dimensión más profunda, que también conoce y no puede menos de conocer todas las cosas y todo, ¿verdad?, en la unidad y en Dios. Conoce todas las criaturas de esa manera. Sigue enfatizando el maestro Eckhart que las cosas, ¿verdad?, hay que distinguirlas, dice él, según sean increadas o creadas. Increadas están creadas a imagen de Dios, a imagen de la unidad.
y en ese sentido son Dios mismo, y entre ellas son iguales. No hay cosas superiores las unas a las otras, ni más nobles unas que otras en Dios, siempre en Dios. O sea, siempre en su ser original, en su ser originario, en su ser más profundo. Y hay también las cosas, digamos así, creadas, vistas ya como creadas por Dios y de Dios. Que ahí esas cosas, vamos, hay que distinguir todavía, hay que hacer una distinción. Todas las cosas existen en Dios, como existe el ser humano, y son unas en la unidad. Enfatizo y repito, en Dios, según Maestro Eckhart, todas las cosas son iguales. Son Dios mismo. No hay diferencia ni distinción entre ellas, mucho menos de nivel, de orden, de superioridad. Creadas en el tiempo, es muy importante esto, este énfasis, creadas ya en el tiempo, no pierden, dice el maestro Eckhart, esta cualidad de la unidad, de la totalidad, de la no distinción. Porque dice él que creadas en el tiempo son creadas también a imagen de Dios. Y en cuanto creadas a imagen de Dios, conservan esta cualidad. Él dice, Dios crea las cosas a su imagen. Y en el tiempo, fuera del tiempo, y sin tener nada que ver con el tiempo, crea también sus cualidades creadas. En otras palabras, aunque las cualidades creadas en sí ya son las que suponen pluralidad, diferencia, distinción, multiplicidad, las cosas como las vemos, en tanto son creadas a imagen de Dios, esta cualidad, esta dimensión, no la pierden. Por eso, las cosas creadas, vistas con el conocimiento de la mañana, vistas desde Dios y en Dios, vista como unas y totales que son también expresión de esa dimensión primigenia no creada. Enfatizándolo más, él distingue lo que él llama imágenes, ¿verdad?, que son realmente, tenemos así, primeras y imágenes segundas. Estas imágenes primeras, ¿verdad?, son precisamente las que aún permanecen dentro de esa dimensión temporal, espacial, múltiple. Eso no le impide, por otra parte, distinguir que, sin embargo, entre las cosas vistas como increadas, entre lo increado y lo creado, la diferencia es abismal.
En este sentido, para él, la diferencia entre el alma y las cosas no puede ser mayor, es también total. En el alma, él dirá, Dios está de una manera esencial, está, dice, de una manera muy sugeridora, está siempre como engendrador y engendrando, está siempre produciendo, creando filiación, una relación de filiación del alma con respecto a Dios, mientras que en las cosas está como una huella. En las cosas está de una manera, diríamos así, sin crear esa relación tan profunda, tan significativa, aunque de hecho estén las cosas, aunque las cosas no creadas e increadas, y aún las creadas sean expresión de esa dimensión total y una. La unidad es tan real y cuando se vive la multiplicidad de las cosas como aparecen, acontecimientos, sucesos, proyectos, propósitos, realizaciones, cuando se viven en la unidad, comunidad y en la unidad, él dice que hasta las distinciones, hasta las diferencias, hasta la multiplicidad se vuelve unidad. Todo se hace unidad porque esa es la realidad, porque la realidad en el fondo es, su ser es uno y es total. Esto, pinceladas en cuanto respecto a las criaturas y las cosas. Pasemos ahora, con el maestro Eka, a hablar de Dios y de deidad. Que llaman Gott y Gottheit en alemán. Obviamente, no hay dos dioses, no hay dos seres supremos, no hay dos seres unos y totales, no hay dos dimensiones absolutas, dimensión A, dimensión B. Hay un solo Dios, un solo ser en sentido profundo y total, una sola dimensión absoluta. Pero sí hay dos formas diferentes y en sentido de Dios frecuentes de entender a Dios, de concebir a Dios, que expresan también una diferencia tan grande entre ellos como es la diferencia, dice él, entre el cielo y la tierra. Una diferencia también abismal, una diferencia total. Es la diferencia que se da entre lo creado y lo increado, entre el tiempo y fuera del tiempo, entre lo que concebimos como con modo, un Dios con modo, y un Dios sin modo, un Dios omnipotente, todopoderoso, omnisciente, providente, y un Dios sin modo, un Dios que ni siquiera, al que ni siquiera, digamos así, compiten este tipo de calificaciones porque serían ya reduccionistas. Una diferencia entre, como él dice, entre Dios pensado y el Dios esencial. Entre Dios y deidad.
como decía, entre tierra y cielo. También dice en términos escolásticos, entre operar y no operar. El Dios concebido como un Dios con modo, un Dios personalizado y personal, es un Dios que está actuando, que está operando. Y aunque sea de la manera más, diríamos, divina posible, más sublime, es alguien que necesita actuar, que necesita obrar, que necesita operar, mientras que el Dios deidad, el Dios sin modo, el Dios en sí mismo, considerado, el Dios no pensado, sino esencial, este Dios no necesita operar ni hacer, o mejor dicho, en él actuar y ser es la misma realidad, es el mismo ser, es la misma realización plena y total, es la misma plenitud. La diferencia, como dice él, es infinita. De ahí como consecuencia, dirá él, que sobre Dios, así concebido, se puede hablar mucho y se habla mucho y hablamos mucho. Sobre Dios deidad. Sobre la deidad no se puede decir absolutamente nada, porque es uno, dice él. Y al ser uno, no hay la distinción en él mismo, no hay en él la diferencia que permitiría hablar. Un sujeto como nosotros, hablar, en este caso, sobre él y en él. Este Dios es el que, en el ser también de Dios, antes incluso de la creación, antes de crear todo, él dice, ese Dios que estaba en lo que dice, yo llamo el fondo, el de la realidad de todo, el hecho de todas las cosas, ese Dios que él dice también le podemos llamar riachuelo, fuente, o esa dimensión de realidad, ese Dios ahí desaparece, ahí tampoco existe. Por eso dirá, ese Dios era, es lo que era, y era lo que es en ese momento. Como nosotros en ese Dios también somos lo que somos. Es decir, también no somos tampoco representables, no somos tampoco concebibles, no se puede tampoco, por lo tanto, conceptualizar. Tercer aspecto que quisiera subrayar a propósito de esta dimensión noble de Dios y de las cosas es la unidad como propiedad de Dios. Dice el maestro Eckhart, Dios es tan unidad que no puede ser, digamos así, en él no se pueda dar ni concebir, ni pensar semejanza, ni mediación. Dios es tan unidad que detesta la semejanza y la unidad. Semejanzas y mediaciones son expresiones de la dualidad. La semejanza, dice él, tiene un principio, la unidad no. Dios es, pues, uno, tan uno que no tiene principio ni tiene tiempo. Dios es tan uno que incluso dice él, no conoce el tiempo.
Su tiempo es el ahora presente, eterno, inmutable y también, en ese sentido, inconcebible. Estos son los tres aspectos. Primero, sobre la naturaleza profunda de las cosas y las criaturas. Segundo, sobre Dios. Tercero, sobre la humildad, que enfatiza Eckhart y que me parece importante también enfatizar hacia ustedes. Muchas gracias.